Este martes el ministro Montoro desveló el contenido de los presupuestos generales del Estado para 2018. En ellos sí se habla de pensiones, el tema quizá más candente que hemos tenido en los últimos días, pero también ya hay críticas. Una de las mayores sorpresas ha sido que el Gobierno no ha incluido en ellos los 200 millones de euros que debían financiar este año la lucha contra la violencia de género. Una vez más, se quedan fuera. Esta financiación había sido uno de los puntos más áridos en las negociaciones del Pacto de Estado contra la violencia machista que se aprobó finalmente el pasado 28 de septiembre en el Congreso. En palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, son los presupuestos de los funcionarios, de los pensionistas y de los trabajadores con rentas medias y bajas. Los dos grandes estabilizadores son el desempleo y los intereses de la deuda. El Estado se ahorrará en 2018 algo más de 1.100 millones de euros en prestaciones de desempleo gracias al fuerte ritmo de creación de empleo. La partida de desempleo recoge un ahorro de 616 millones, pero hay que restarle los 500 millones presupuestados para la garantía juvenil y en 2017 no se ejecutó, hay que recordarlo. En cualquier caso, este ahorro también supone reducir gasto social, aunque luego se destine a otra partida social. La subida de las pensiones más bajas y las de viudedad tendrán un coste de 1.097 millones de euros, de los cuales 600 millones se financiarán con cargo a los presupuestos generales. Serán las rentas medias, que superen los 18.000 euros anuales, quienes sostengan la principal parte de la corrección del déficit en 2018. Entre otros puntos, los presupuestos generales del Estado 2018 prevén también un incremento de los créditos asignados a la política de infraestructuras del 4% respecto a 2017 hasta alcanzar los 5.600 millones de euros. Y todo esto en una hora política que no deja de hablar de que Ciudadanos, según las últimas encuestas, si hubiera elecciones ahora en España, sería la fuerza más votada, en detrimento del PP, salpicado ahora el PP por el caso del máster de Cifuentes, y una España más pendiente de Puigdemont que de los presupuestos. No hay nada más que ver los titulares a día de hoy, o bien podríamos hablar del chascarrillo de doña Leticia y Sofía. Carlos Chávez, buenos días. Hola, Javier días. Cuevas, buenos días. Buenos días. Alberto Gutiérrez, buenos días. Hola, buenos días. Presupuestos generales del Estado, no sé si empezar directamente por Alberto, que son los que han presentado el presupuesto. Venga. Alberto. Bien, bueno, los presupuestos generales del Estado es la ley más importante que tramita el Parlamento anualmente. De hecho, la situación actual en la que pues no existen mayorías absolutas y que pues muchos partidos siempre celebraron que esto fuera así, para que así se pudiera dialogar y hacer unas cuentas entre todos. Bueno, pues nosotros, evidentemente, como partido que tenemos la responsabilidad y la necesidad de continuar gobernando de forma, entiendo que eficaz, para mejorar, y hay ratios que así lo indican, pues la situación económica, fundamentalmente el desempleo, que ha sido la principal preocupación de los españoles en los últimos años, y la situación de crisis económica, en la cuales pues las palabras más escuchadas eran prima de riesgo o déficit público. Bueno, pues en estas cuentas ni prima de riesgo ni déficit público. Entramos en una situación de cumplimiento de los objetivos de la estabilidad presupuestaria y se abandona el tutelaje de los famosos hombres de negro de la Comunidad Europea como uno de los países que tenía peores perspectivas macroeconómicas. Esto es muy importante, es decir, es eso lo que nos permite el que estos presupuestos sean más sociales, nos permite fundamentalmente la reducción del desempleo, un 5,5% menos de pago de prestaciones de desempleo porque hay empleo, o sea, ya no es que digamos cifras económicas o no, cifras de contratación o no. Presupuestariamente se pagan en España en este presupuesto menos prestaciones de desempleo, y esto nos permite incrementar otros sectores sociales que necesitan, evidentemente, mejoras económicas, como son pensionistas, como son los acuerdos con funcionarios, como es elevar los niveles de contratación de personal en las administraciones con la tasa de reposición, como es también la mejora de becas, con más de 50 millones de euros en este presupuesto. En definitiva, creo que son unos presupuestos sociales y las cifras al final no engañan. Javier Cuevas. Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Por un lado, luego entraré más de lleno en el tema presupuestario, y también hay otro lado que es la aprobación o no de los presupuestos, ¿no? Y quiero empezar quizás por el final. Dentro de la aprobación de los presupuestos hay dos partidos que han llegado a un acuerdo, que es el Partido Popular y Ciudadanos, y en principio el PNV, que parecía que era su aliado natural y que iba a apoyar los presupuestos, ahora mismo se ha desmarcado con un tema diciendo que no va a aprobar los presupuestos mientras esté el 155 en Cataluña.
Algo que visto desde otra región nos parece verdaderamente sangrante, porque nos parece un poco chantaje. Porque realmente, si tú estás de acuerdo con los presupuestos, lo apruebas, y si no estás de acuerdo con el 155, votas en el Senado con el 155. Cada uno tiene su camino y tiene su correspondencia. No me parece justo que mañana alguien pueda hacer un chantaje, como imagínate que mañana dijamos, es que si el juez Llanera procesa no sé quién, no apruebo los presupuestos. O sea, son cosas que se escapan. O estás de acuerdo con los presupuestos o no estás de acuerdo con los presupuestos. Por otro lado, en estos presupuestos, que no se ha dicho, bueno, pues el País Vasco sale tremendamente beneficiado con las cuotas de inversión, que no sé hasta qué punto que hay un presupuesto, se necesita a una región o se necesite a otro, le cortejamos haciendo grandes dosis de inversión en ese territorio. Y en lo que tiene que ver con Castilla y León, que es donde yo estoy, parece que se nos ha olvidado ciertas cuestiones de inversión. Aunque nos va a tocar un número importante de inversión, porque hay varias infraestructuras que pasan por Castilla y León y las cifras parece que nos van a convertir en la cuarta, no sé si en la cuarta o la quinta región de mayor inversión, pero porque da la casualidad que hay infraestructuras que pasan justamente por Castilla y León. Dentro de los presupuestos, yo estoy de acuerdo con una parte, estoy de acuerdo con que hay una política económica que está yendo bien, los números se lo avalan, no se puede cuestionar o no cuestionar, y no estoy de acuerdo con otra parte que luego entraré, que fundamentalmente hay cuestiones que se nos escapan. Hay un modelo que hay que cambiar en este país, que se nos ha llenado a todo el mundo la boca de cambiar el modelo que queremos, donde hay que invertir en investigación y desarrollo, y hemos visto cómo los presupuestos generales del Estado del año anterior, el 80% de la partida de inversión y desarrollo ni tan siquiera se ha gastado, con lo cual estamos viendo que luego para problemas concretos como es la despoblación en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en otras zonas, tampoco está siendo uno de los objetivos claros, y luego entra en otras partidas del Gobierno, pero quería dejar dos cuestiones diferentes. Una, si hay gente que está de acuerdo con el presupuesto, me parece muy mal el chantaje que se está haciendo ahora al Gobierno, porque si no quieres votar el presupuesto será porque el presupuesto no te gusta, no por otras cuestiones, y luego el presupuesto tiene luces y tiene sombras. Carlos. Los presupuestos generales del Estado de una comunidad son siempre un ejercicio de poner en números un modelo ideológico, en este caso pues, de un partido que gobierna, que es el Partido Popular, y de su adláter, de su apoyo, Ciudadanos, que es quien está a la zaga del Partido Popular compitiendo en políticas más regresivas, más conservadores, más neoliberales. Estos presupuestos evidentemente son precisamente más conservadores, más neoliberales, ahondan los recortes, no recuperan la inversión perdida, son unos presupuestos que consolidan la austeridad, la convierten en el pan nuestro de cada día gracias al Pacto Ciudadanos-Partido Popular. ¿Y por qué digo esto? Pues porque para empezar el techo de gasto sigue siendo 62.000 millones inferior al techo de gasto en 2010. Es decir, a pesar de que el Producto Interior Bruto en términos nominales está creciendo en estos momentos, es cierto, sin embargo el techo de gasto y por tanto la inversión que se va a hacer en los presupuestos no crece. No crece y no se recupera lo recortado en los últimos años. En este sentido, efectivamente, el gasto que tenemos en España con respecto al PIB y en relación a lo que se gasta en otros países de la eurozona, digo, en una situación en la que el PIB crece, sigue siendo 5 puntos inferior al gasto de otros países de la eurozona, lo cual significa que con estos presupuestos del Partido Popular necesitaríamos nada más y nada menos que 40 años para recuperar lo que se ha recortado en todos estos años. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que los beneficios que puede estar habiendo en términos nominales, como digo, no se van a la gente, no los recibe la gente. Podemos entrar a analizar las tan cacareadas partidas sociales. Pues bien, estos presupuestos no son los más sociales de la historia, pero es que tampoco son los más sociales de la última década. Eso ya se lo hemos visto decir aquí en Castilla y León a Juan Vicente Herrera, se lo hemos desmontado de la A a la Z, pero es que Mariano Rajoy, que parece que ahora va a seguir el argumentario de Juan Vicente Herrera, pues también habrá que desmontárselo de la A a la Z. Lo digo, por ejemplo, con recortes que tienen que ver
con el tema de las partidas para el fomento del alquiler y de la vivienda, que se reducen un 70% con respecto a lo acumulado en años anteriores, o con las partidas de educación, que también se reducen en torno a un 30% con respecto a 2009. Lo digo también incluso con esa supuesta subida de las pensiones, que tengamos en cuenta que es que 1 de cada 2 pensiones contributivas es menor de un salario mínimo interprofesional, menor de 700 euros, o sea, el 50% de los jubilados están recibiendo menos de 700 euros, pero las pensiones no contributivas, que además principalmente las perciben mujeres, es que están incluso por debajo del umbral de la pobreza. Un 3% de subida en una pensión no contributiva, que de media en España son 375 euros, un 3%, como digo, de subida que ha cacareado el Partido Popular, significaría unos 386 euros al mes en total de pensión. Díganme ustedes quién vive con 386 euros en España y en cualquier otro país europeo. Por tanto, lo siento mucho, pero hay otro modelo, hay un modelo en el que se pueden recaudar más impuestos, porque también la previsión que hay de recaudación de impuestos es una previsión inflada, lo veremos. En 2017 al final se terminó recaudando 1.000 millones menos de lo que se había dicho. Hay también un modelo en el que se puede luchar contra el fraude y contra la corrupción y de ahí recaudar dinero. Hay también un modelo en el que se puede distribuir mucho mejor el dinero que se está produciendo en estos momentos en España. Por tanto, es evidente que esos presupuestos no pueden ser los nuestros, porque no son los de la inmensa mayoría de los españoles que están sufriendo todavía las consecuencias de la crisis. Alberto. Sí, bueno, en fin, son muchas cuestiones, pero evidentemente yo comparto que es verdad que hay 2 modelos. Hay otro modelo en el que, bueno, pues se habla de incrementar de una forma importante el gasto social. Realmente, incluso se habla de gastos en infraestructuras, pero realmente ese modelo es un modelo que fracasó, es el que nos llevó a la gran crisis económica. Es decir, un modelo en el que el gasto estaba por encima de los ingresos, pues nos llevó a una crisis que ha sido la más grande de la historia, nos llevó a un desempleo brutal y nos llevó a una situación de mayor precariedad y de mayor pobreza. Ese fue el modelo, un modelo fracasado. Entonces, bueno, no volvamos a cometer el mismo error, porque si gastamos más de lo que ingresamos o gastamos más de lo que tenemos, pues entonces estamos cometiendo un gran error. El presupuesto ya tiene en su convergencia, ya tiene un problema importante desde el punto de vista del endeudamiento, porque los criterios de convergencia no solamente están relacionados con el déficit público, también están relacionados con la deuda, y tendremos que acabar cumpliendo en deuda y estamos más de 20 puntos por encima del cumplimiento europeo de deuda. Por lo tanto, como ustedes sabrán perfectamente, se ha conseguido por primera vez estabilidad en la seguridad social, pero es deficitaria en el cómputo anual. Por lo tanto, esta seguridad social, que al final es la que paga las pensiones, es la que paga las prestaciones, pues tenemos que intentar que esté equilibrada, porque si no está equilibrada vamos a tener unos problemas muy graves en el futuro. Y esos problemas muy graves en el futuro se llaman más impuestos. Solo se llaman así, más impuestos. Cuando uno gasta más de lo que tiene, al final se endeuda mucho y al final tiene más impuestos. Entonces, no dejemos a generaciones futuras una carga impositiva mucho más grande. Que es verdad que en Europa pueden estar en un gasto público 5 puntos por encima, pero también tiene una carga impositiva mucho mayor. ¿Y la situación de la economía española no está para meter más impuestos? No, la situación de la economía española está para reducir en tramos de renta, como se reduce a los tramos de renta inferiores para que no tengan que hacer declaración. Y la situación española está para que las clases medias tengan menos puntos de IRPF con las reducciones de IRPF que se han realizado. Entonces sí que hay una alternativa, efectivamente hay una alternativa que va por un incremento impositivo y por un incremento del gasto, y nos aboca, desde mi punto de vista, es mi opinión, pues a un fracaso ya conocido. Por lo tanto, me parece bien que se exponga, porque bueno, pues es de alguna manera, al exponer esta situación, pues realmente se hace un ejercicio de sinceridad, pero a la vez pues hay que advertir a la población en general lo que puede suponer ese incremento desmesurado de un gasto público sin control, que es lo que ocurrió y lo que nos llevó a la crisis económica. Yo creo que las pensiones no contributivas es un gran ejercicio de solidaridad y efectivamente son muy bajas, pero es que son no contributivas, que son personas que nunca contribuyeron. Entonces hay que sufragarlas entre el resto de la población y me parece que hay sectores sociales, por ejemplo los funcionarios, hay sectores empresariales, pequeña y mediana empresa, que han visto en esta crisis económica reducidos sus salarios de una forma sustancial. Y, sin embargo, desde el punto de vista
del crecimiento de IPC, etcétera, pues las pensiones se han mantenido en la medida de lo posible. Ha sido una prioridad del Gobierno el mantener el pago de las pensiones y que no tuvieran ninguna merma desde el punto de vista del crecimiento de la inflación. Y, sinceramente, los números son los números. Eso es así. ¿Que hay que seguir haciendo esfuerzos con las pensiones no contributivas menores? Sí, como con el salario mínimo interprofesional, que también lo hemos hecho. Hay que hacerlo. Y lo estamos haciendo. O sea, es que un incremento del 3% es que no hay ningún otro salario que crezca al 3% de los que dependen del Estado. Entonces, bueno, me parece que es un paso un paso más en ese intento de una justicia social. Si no se quiere reconocer, pues mal vamos. Bueno, hay que reconocer que en otros países de Europa pagan más impuestos, pero también sobre unos salarios muchísimo más altos. Quiero decir, generalmente el nivel impositivo es muy superior en aquellos países donde tienen un nivel de salarios. No, me estoy refiriendo a presión fiscal neta. Bueno, la presión fiscal neta española es de las más bajas de Europa y esto hay que decirlo. No sé, esto es como intentar convencer a alguien, pero esto lo sabe muy bien la izquierda porque por eso quiere subir impuestos. Lo que tenemos muy claro es que al final, para hablar de cuestiones reales que la gente necesita saber es el modelo de este país tiene que llegar a 20 millones de trabajadores en activo. Eso lo tenemos bastante claro, que es donde pueden cuadrar las cuentas. Realmente nosotros no estamos amortizando deuda. Porque el gran problema es que la deuda ha bajado simplemente porque el Producto Interior Bruto ha crecido. Y porque pagas menos. Bueno, pero porque el Producto Interior Bruto crece, entonces el nivel de endeudamiento, pero realmente, digamos, lo que hemos pagado y lo que hemos... Y porque pagas menos intereses, porque confían más en ti los mercados. Perdona que te interrumpa, sí, pero hay que dejarlo claro, ¿no? Porque, claro, tú antes te estabas financiando unos costes muy altos que ahora no, pero porque para que tu economía es más sólida. Pero para que lo entienda todo el mundo, si yo tenía 100.000, sigo teniendo 100.000. Me cobran un poco menos de interés, pero sigo teniendo 100.000. Es decir, no hemos reducido deuda. En este último tiempo, tampoco ha servido para reducir la deuda que tiene este país. Pero estarás tú conmigo que no es lo mismo tener 100.000 y no tener activos que lo sustenten a tener 100.000 y estar creciendo al 3%. Sí, no es lo mismo. Sí, pero bueno, que algún día nos tendremos que replantear que tenemos un nivel de deuda muy alta. Ahora mismo estamos en una situación donde pagamos pocos intereses por la deuda, pero esto también puede cambiar a largo o a medio plazo, puede cambiar perfectamente. Estoy diciendo, si no se cambia, más puede impuestos, cambiar perfectamente. No te queda otra. Lo que necesitamos ahora mismo es, primero, hay un plan de choque de infraestructuras, que bueno, en muchos de los casos es acabar un plan que se prometió hace muchísimos años, como es todo el tema de acabar las redes de AVE, que va a llevarse un gran pellizco de lo que son estos presupuestos. Pero yo lo que decía antes es que, claro, si el modelo productivo en investigación y desarrollo, que es realmente lo que puede hacer que nuestros jóvenes baje esa tasa de paro que tenemos tan abismal, sobre todo en ese sector de edad, si podemos, hay algo que realmente para nosotros no hemos solucionado como país, que es que tenemos una inversión muy importante de capital en universidad que pagamos todos los ciudadanos, para formar a personas que luego se van a ejercer su profesión fuera de este país en muchos de los casos. Ese es un problema que tenía que estar ya desde hace años intentando solucionar. ¿Cómo se soluciona eso? Invirtiendo en investigación y desarrollo y creando aquí, pues desarrollando el conocimiento y que esa gente lo pueda desarrollar en este país. ¿Qué es lo que le va a repercutir verdaderamente al ciudadano? ¿Qué le puedes comentar tú a un ciudadano normal que le va a repercutir estos presupuestos? Pues en principio la parte positiva es, hay unos ciudadanos que lo que están buscando es que siga creciendo la economía, poder encontrar empleo, y en esa parte yo creo que hay unos números que sí que avalan la gestión del gobierno. Pero por otro lado, hay una serie de familias que están en un nivel de desprotección muy importante, que es verdad que al final le estamos dando un dinero, pero eso no le va a hacer incorporarse verdaderamente al mercado laboral, al mercado real, donde él puede desarrollarse, donde él puede pagar impuestos, donde él puede desarrollar un planteamiento de vida. Les estamos, como digo yo, subsistiendo. Entonces, claro, aquí cada uno puede hablar del presupuesto desde el modelo que él quiera, pero realmente también hay que decir que o generamos ingresos o no podemos hacer todas las políticas sociales expansivas que queramos, porque al final hacer políticas sociales expansivas, estoy convencido que todo el mundo quiere hacer muchísimas más, pero al final tenemos que ser capaces de tener unos presupuestos sobre todo equilibrados para que esa generación que tenemos, que necesitamos ahora mismo en este país, que es generación de riqueza, es crecer. Hasta ahora son buenas noticias porque estamos creciendo al 3%. Y las previsiones, fíjate, ya nos daban que este año iba a ser el 2,5, hace 2 años nos daban que este año iba a bajar, sin embargo parece que en ese sentido vamos bien, pero necesitamos que este país se ponga en funcionamiento y que le llegue a muchísimas zonas donde también yo creo que lo están pasando bastante mal.
Claro, si es que España efectivamente necesita crecer, pero si algo queda acreditado es que no crece con el modelo que hemos tenido hasta ahora. Y el modelo que hemos tenido hasta ahora es el modelo del Partido Popular, que es precisamente el que nos ha llevado a la mayor crisis de la historia, compartido en parte con el Partido Socialista. Un modelo basado en el ladrillazo, en la burbuja inmobiliaria, en la barra libre de los bancos y en la caída, por tanto, de toda la economía a escala española y a escala mundial. Tanto es así que al final el Estado, que en 2007 tenía superávit en sus cuentas, tuvo que acudir al rescate de la gran banca, tuvo que acudir a ese rescate, y ahora mismo el endeudamiento que tiene España, que se acerca casi al 100% del PIB, es en gran medida precisamente por eso, por ese gran rescate que se produjo. Me alegra además que, Alberto, reconozcas que hubo un rescate, reconozcas que estamos bajo la tutela de los hombres de negro, como tú has dicho antes, que dices que ahora ya se va a terminar, pero que no es cierto, porque para empezar, todo ese dinero, gran parte del dinero que le hemos regalado a los bancos para que no cayeran, no lo vamos a recuperar. Y ya lo reconoció el ministro Montoro, el ministro Guindos, Mariano Rajoy, etcétera. Por tanto, ojo, porque las mentiras tienen las patas muy cortas. Todo el mundo sabe en España que en 2005 uno se podía conformar con cualquier trabajillo, porque cualquier trabajillo en España en 2005-2006 podía implicar ganar 700, 800, 900, incluso a lo mejor 1.000 euros. Yo me acuerdo casi con sonrojo cuando se hablaba de los 1.000euristas. Pero es que hoy en día, a 2018, todo el mundo sabe en España que uno no se puede conformar con cualquier trabajillo, porque tenemos ya cerca de un 15% de trabajadores, de gente que tiene un empleo, que se levanta todos los días a las 8 de la mañana y vuelve a las 2 o las 3 a su casa, habiéndose dejado el lomo, trabajando todos los días, y sin embargo no llega ni a 400 euros al mes. ¿Esto qué significa? Esto no solamente significa que tenemos trabajadores pobres por primera vez en la historia de nuestro país, es decir, que la precariedad está llegando a límites insostenibles porque la temporalidad de los empleos y porque la parcialidad de los empleos, este gobierno del Partido Popular, junto con Ciudadanos, la están llevando hasta límites insostenibles. No solo significa eso, significa también que las entradas en la seguridad social vía cotizaciones son cada vez menores. Y de ahí viene uno de los grandes problemas de recaudación de nuestro sistema, que no se recauda porque las cotizaciones sociales son, primero, cada vez peores por la precariedad y por la basurización del empleo, y segundo, son cada vez menores porque el gobierno del Partido Popular lo único que sabe hacer es exenciones a empresas que luego vemos que no sirven para bajar los datos de paro y luego vemos que no sirven para mejorar la calidad del empleo. En Castilla y León, por ejemplo, tenemos un problemón enorme porque baja el paro a costa de que se jubila la gente, a costa de que se marcha la gente de Castilla y León y a costa de que la gente ya no se apunta en las listas de desempleo porque está desesperada y porque no sabe qué hacer. Casi el 50% de las personas que está en paro ya no percibe ninguna prestación. Ya no percibe ninguna prestación. Y frente a esta situación, el Partido Popular lo único que sabe hacer es hablar de bajar de impuestos, a hablar de dar barra libre a los grandes empresarios y de seguir rescatando autopistas, bancos, etcétera. Aquí el único partido que de momento ha subido impuestos ha sido el Partido Popular con las subidas del IVA, que por cierto todo el mundo sabe que el IVA es uno de los impuestos más injustos porque afecta al desempleado, afecta al que cobra 400 euros, al que cobra 1.200 y al que cobra 5.000 euros al mes. Ahí es donde afecta el IVA, porque no es un impuesto directo, porque afecta a la barra del pan, al libro, afecta a la Coca-Cola, a todo afecta. Sin embargo, en los impuestos directos, que son los que van al IRPF, claro, sí, bien, muy bien, se hacen deducciones para que haya gente que no pueda hacer la declaración de la renta, pero al final el grueso de esos impuestos del IRPF los están pagando las rentas medias, hasta 20.000 euros al año, son los que pagan el grueso de esos impuestos, mientras que las rentas a partir de 50.000 euros empiezan progresivamente a pagar menos impuestos. Por tanto, claro que sí, tenemos que crecer y tenemos que apostar, pero hombre, hay que hacerlo pensando en la gente, hay que hacerlo pensando en dónde se recauda, si se recauda en las rentas más altas o, sin embargo, si se va a extirpar la riqueza generada por los pequeños autónomos, por las pequeñas familias, si se va a generar empleos que te permitan, por ejemplo, tener una familia, tener un hijo, siendo joven, o incluso que te permitan poderte ir en Semana Santa de vacaciones, o si vamos a empleos donde vas a tener que trabajar
en 4 empresas diferentes para poder llegar a 1.000 euros de miseria. Hombre, yo creo que es que efectivamente ese modelo ya es caduco, ese modelo ya hemos visto que no funciona. Por tanto, tenemos que probar otro modelo, un modelo efectivamente, como tú decías, de innovación, un modelo donde se ayude a las pequeñas empresas innovadoras. Aquí en Castilla y León, en el último año, solo ha habido una patente de innovación y desarrollo, solo una. ¿Cómo es posible? Un ejecutivo del Partido Popular en Castilla y León y un ejecutivo del Partido Popular en La Nación, en Madrid, que se les llena la boca con el apoyo a las pequeñas empresas y a la innovación y solo hay una patente y encima no recibió ni un euro de ayuda de ninguna de las administraciones gobernadas por el Partido Popular. Hombre, me parece que efectivamente hay que apostar por eso. ¿Cuánto se invierte, por ejemplo, en estos presupuestos en energías limpias? ¿Cuánto se invierte en cambio de modelo económico para pasar a una economía verde? ¿Cuánto se invierte en apoyo a pequeñas empresas? Es más, la partida a pequeñas y medianas empresas disminuye un 35%, un 35%. Entonces, efectivamente, claro que hay dos modelos, un modelo antisocial y un modelo que efectivamente mira a los países más desarrollados y a los países más ricos de Europa, que es el nuestro. Alberto. Sí, bueno, yo voy a dar datos porque es que a veces, sí, dalos, claro, porque hasta ahora no has dado ni uno. Bueno, pues yo a ti no te he escuchado ninguno, perdona. He dado ya muchos. Pues he hablado de porcentajes de los presupuestos, porque yo hablo con los presupuestos en la mano. Yo lo que he escuchado aquí es una cosa de los grandes capitales. No, te he dado un porcentaje 35% que en estos presupuestos el gobierno deja de apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el capítulo de apoyo para las pequeñas y medianas empresas. 35% menos. Muy bien, vale. Pues entonces yo te voy a dar datos de los grandes capitales que se ven beneficiados en estos presupuestos generales del Estado, que es de lo que estamos hablando. Los presupuestos generales del Estado aumentan de 12.000 a 14.000 euros la exención de hacer declaración del IRPF. 14.000 euros no creo yo que sean los grandes capitales. Se beneficia en una reducción de los tramos de renta del IRPF hasta 18.000 euros anuales. 18.000 euros anuales no creo yo que sean grandes capitales. Estas son las dos principales medidas en cuanto a reducción impositiva y de mejora de rentas familiares. Entonces, está muy bien soltar la perorata, pero sinceramente no se sustenta con los datos, porque precisamente los tramos de renta que más se han incrementado son los que afectan a las rentas más altas. Si me estás hablando del IVA, también estos presupuestos reducen el IVA en alguna cuestión que estaba muy solicitada por la izquierda. Ya decíamos que no era muy importante en el conjunto de la recaudación, pero bueno, en el IVA cultural se reduce, como sabes, del 21 al 10% específicamente en el cine. Por lo tanto, también se reduce el IVA cuando se puede reducir. Aún así, España, como bien sabes, tiene de los IVAs más bajos de Europa, y es así, fundamentalmente en un sector que crece en el empleo, que es hostelería y restauración. Si se quiere que subir el IVA a la hostelería o la restauración, pues que se diga, pero sinceramente pienso que no es lo idóneo, porque es uno de los grandes motores del empleo. Es absolutamente falso que la economía española esté condicionada por la construcción o por otros sectores. No es así. No hubo una burbuja inmobiliaria en España. Sí, hubo una burbuja inmobiliaria, no hubo una caída de la gran banca lastrada por esa burbuja inmobiliaria. Sí, yo no te estoy diciendo que no. Vale. No te estoy diciendo que no, entre otras cosas porque tenía un exceso de protección pública en la inversión inmobiliaria, porque había reducciones. No hubo una liberalización del suelo hecha por Aznar. Eso no ha afectado, y lo sé muy bien, y este señor que está aquí también lo sabe, que no ha afectado en lo que ha sido la caída de la burbuja inmobiliaria. Precisamente la liberalización del suelo lo que ha hecho es que al poder programar mucho más suelo han caído los precios del suelo, que tenía un componente, tiene dos componentes el precio de la vivienda, que es suelo y construcción de vivienda. Construcción de vivienda siempre se mantuvo más o menos en los mismos términos, sin embargo, el suelo no, el suelo iba exponencial. La liberalización lo que hizo es que precisamente el precio del suelo bajara de una forma muy importante. Pero bueno, es otro debate. Es otro debate. Yo, sinceramente, no es ese el gran problema de la economía española. La economía española se está diversificando y muy bien. Precisamente el gran tirón de nuestra economía es la industria y es el sector servicios. Pero además la industria está creciendo de una forma muy importante por nuestras exportaciones. Somos un gran exportador de bienes de equipo. Los retrovisores de los automóviles que se fabrican prácticamente en todo el mundo se fabrican en España. En Castilla y León nuestro principal motor es la industria de la automoción. Entonces no digamos cosas que no son, porque realmente es muy sólido el crecimiento que hay ahora, el crecimiento económico. Es falso esta situación. Que ha habido una precarización y una reducción de los salarios, es verdad.
porque hemos tenido que ser más competitivos. Pero entonces no digamos lo que no es, porque no arreglemos eso subiendo mucho salarios de otras rentas. Porque precisamente a lo mejor lo que habría que hacer sería incrementar los salarios de las rentas productivas y no salarios de rentas improductivas. Entonces, esto hay que analizarlo bien, porque si uno no sabe muy bien a dónde quiere ir, es muy difícil llegar o a dónde vas a llegar, ¿no? Yo coincido en que hay que seguir haciendo esfuerzos en las cuestiones relacionadas con el I+D. Hoy leía en el periódico, por bajar a Valladolid, la discusión que tenían los 4 candidatos a una institución importantísima, que es la Universidad de Valladolid. Ni una sola palabra de empleo. 2 folios del periódico, ni una sola palabra de empleo. Solamente estaban preocupados de estructuras orgánicas de la universidad, de los contratos de profesorado de los profesores universitarios, si había nuevas modalidades respecto a los asociados o titulares, pero ni una sola palabra de empleo. Hombre, te llama la atención. Un poquito de internacionalización, de que la universidad debe ser bilingüe. Entonces, claro, o sea, en un mundo Erasmus que todavía estemos pensando que la universidad tiene que hacer un gran esfuerzo para poder dar clase a otros estudiantes que no sean exclusivamente los nuestros. Entonces, yo creo que hay que seguir haciendo reformas. Y la reforma universitaria está pendiente. La reforma universitaria está pendiente, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Si Podemos nos ayuda, nosotros encantados, porque todos sabemos que hemos querido hacer un pacto por la educación y aquí de momento nadie quiere pactar con nosotros para arreglar la educación. Sería bueno que en lugar de intentar tirar un poco todo por tierra, muchas veces nos sumáramos a poder sacar adelante proyectos, porque una de las grandes ventajas que se quería decir de no tener mayorías absolutas es que se podía llegar a grandes acuerdos. Pues hombre, a ver si conseguimos llegar a grandes acuerdos. Bueno, has comentado una palabra que es justamente la que yo quería entrar. Estos presupuestos, si algo tienen, es que no tienen buenos pactos en el sentido de todos los partidos. Porque, mirar, ¿cuáles son los problemas que tiene este país ahora mismo? Modelo energético, no sabemos dónde vamos. No sabemos, desde hace muchos años no tiene definido y de hecho los ministros de Industria de este país han tenido casi todos que salir por la puerta falsa. Casi todo por la puerta falsa porque no tienen un tema de decir vamos a hacer un consenso medianamente amplio en el arco parlamentario para saber dónde queremos ir. Porque por un lado firmamos en Europa que queremos llegar a las cuotas de energía y luego venimos a España y lo incumplimos. De hecho, me parece que está al caer una multa, ya no por las energías renovables y por el cambio que hizo el Estado cuando dejó de pagar, sino porque no vamos a cumplir, firmamos en Europa. ¿Y por qué no cumplimos? Hay que decirlo, porque tenemos un modelo energético que está basado también en unas grandes corporaciones que, por ejemplo, a Endesa no le interesa que se cumpla el tema fotovoltaico. ¿Por qué? Pues porque tiene las de ciclo combinado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llegar a un pacto. ¿Cuál es otro problema que tiene este país? El tema del modelo educativo. Tenemos que tener unos presupuestos que tengan una visión de un modelo educativo que no sean ni para este año ni para el siguiente. ¿Qué se necesita? Que el arco parlamentario tenga una visión de un modelo educativo que se pueda invertir no en el presupuesto de este año, sino en el presupuesto de este año, en el que viene en el siguiente, para tener un modelo educativo. ¿Este presupuesto va a abordar también ya el modelo territorial? No. ¿Tenemos un problema de modelo territorial en este país? Qué duda cabe que tenemos un problema de modelo territorial. ¿Este presupuesto necesitaba ahora mismo poner las bases sobre un modelo territorial? Pues sí, tarde o temprano tendremos que poner las cartas y tendremos que tener una viabilidad no de un año, sino de 10, de 15, de 20 años, tener un poco más de visión. Y si queréis me sigo extendiendo en la cantidad de problemas que tiene este país, que tenemos un presupuesto que sale para este año, pero no tiene un objetivo porque no tiene un consenso parlamentario, por lo menos en algunos. Yo no digo que se vaya a poder llegar a un acuerdo en el modelo presupuestario, seguramente ni entre Podemos, el PP o el PSOE, pero sí que habrá algunos puntos que podremos definir dónde quiere ir este país. Y creo que falta mucha cultura de pacto, si no es en todo, que no va a ser en todo, por lo menos en problemas que le afectan a la gente en este momento. Y si queréis, sigo diciendo temas que ahora mismo están preocupando en España, y este presupuesto sí, para este año, pero modelos de acuerdo para un mediano plazo, yo creo que ahora mismo le falta. Sí, es que yo creo, Javier, que tienes toda la razón, es lo que yo estaba diciendo, que no hay... O sea, no hay, son parches, no hay, está un poco el gobierno tirando a tontas y a locas. Tú fíjate, el partido que en la anterior legislatura se dedicó a pasar el rodillo
una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de la mayoría absoluta, el partido que impuso la ley Wert, que posiblemente la LOMCE, la reforma de la educación, que posiblemente ha sido una de las leyes más contestadas de la historia de la democracia española, con toda la comunidad en contra, y que incluso ahora se está empezando poco a poco están saliendo de nuevo voces y poco a poco se está intentando parar o mirar. Ese partido es el que habla de pactos, cuando es un partido que presenta unos presupuestos 6 meses más tarde, que los ha tenido guardados en el cajón porque no se atrevía a sacarlos, porque es incapaz de hablar, porque el Partido Popular, si por algo ha destacado siempre en su historia, ha sido por la falta de diálogo, por la falta de democracia interna, por la falta incluso de talante negociador, y por tanto es el que ahora viene a intentar dar lecciones de pacto, de si estamos de acuerdo o no. No, perdone, ustedes hace 6 meses tenían que haber tenido el coraje o la inteligencia o la audacia de haber presentado sus presupuestos generales, su modelo, y a partir de ahí haberlos empezado a negociar. Y, por supuesto, vivimos en una democracia parlamentaria donde se llega a acuerdos, pero un partido que no tiene el acuerdo ni el diálogo en el ADN, pues difícilmente va a poder llegar a acuerdos con otros partidos. Y aparte, detecto también un cierto desconocimiento. Yo no sé, Alberto, si tú tendrás una carrera universitaria, pero la cuestión es que un rector no tiene entre sus competencias crear empleo. Un rector lo que puede hacer es promover que los estudios puedan estar un poco más orientados o que a través de los órganos de la universidad pueda haber mayor conexión con la empresa. Eso es lo que te iba a decir. Claro, es que al final pero no tiene conectar con la empresa, conectar más la universidad con la empresa. Si la universidad no tiene la competencia de empleo está en el consejero. Entonces, hablar de que la universidad, de que en un debate a rectores, que es un órgano de gobierno, que es una cuestión de gobierno interno de la universidad, hablar de que no se habla de empleo, pues me parece un desconocimiento total. Entonces, en fin, no sé, pero vamos, la cuestión es esa. La cuestión es I+D+I, un recorte acumulado de casi un 30% desde el año 2009. En estos presupuestos, un recorte acumulado de casi un 30% desde el año 2009. No hay un modelo. Lo vuelvo a repetir, energías verdes, cambio de modelo energético, parecernos más al norte de Europa. Tenemos potencia para poder producir energía limpia, verde. ¿Y qué hacemos? Un impuesto al sol que Europa nos lo tira para atrás y que posiblemente nos vayan a multar. Apoyo a pequeñas y medianas empresas, un recorte en estos presupuestos también desde 2009 acumulado gigantesco. Modelo social, recorte de derechos, ley mordaza, restringimiento cada vez más de las libertades, en fin. Yo creo que el Partido Popular es evidente que ya da signos de no poder y de ahí viene toda su crisis y de ahí vienen sus temores de que Ciudadanos le pueda comer el bocadillo. Porque es que está claro que lo que han venido haciendo hasta ahora no puede continuar. Y lo siento, Alberto, pero es cierto que si la economía española va un poquito mejor, tiene que ver con los vientos de cola internacionales famosos y con las tendencias internacionales, porque España es un país que está globalizado y que, por supuesto, no es independiente del resto del mundo. Si en el resto del mundo las cosas van mejor, si con el petróleo las cosas van mejor, pues a España también le afecta. Entonces, no quiero quitarle tampoco mérito al Gobierno en aquello que efectivamente pueda haber mejorado en términos estructurales. Esa subida del PIB está ahí, pero, repito, no se traduce a la gente, no llega hasta la gente, sino que los recortes han ido en aumento, con 62.000 millones menos en el techo social con respecto a 2010. Muy bien. Alberto. Bueno, en fin, nuevamente son unas apreciaciones, generalidades. Voy a datos. No, perdona, es que... Bueno, puedo yo dar mi opinión. Ya, pero es que no digas las cosas que no son, porque yo te estoy dando datos de los presupuestos generales del Estado. Tú tienes la razón. Entonces, solo te pido que no mientas, porque yo te estoy dando datos. Pero si no me has dejado hablar, ¿cómo voy a mentir? Vale, si no he podido expresarme. No digas que yo no doy datos cuando te estoy dando datos de los presupuestos generales del Estado. No, perdona. Habla, que lo sabes todo. Solo te pido que no mientas. No, pues si no estoy mintiendo, que no me dejas hablar. Yo voy a dar datos. Tú dices que nosotros no dialogamos. El presupuesto del 2016 lo hemos sacado adelante con el apoyo con una minoría parlamentaria. Eso es un dato. Este es el presupuesto del 2018, pero el presupuesto del 2017 lo hemos aprobado. Luego, ¿qué pasa? ¿Que teníamos diálogo antes y ahora no tenemos diálogo? Nosotros, como en nuestro ADN está el no dialogar, no deberíamos haberlo aprobado. Pues es que lo hemos aprobado.
Es más, es que este presupuesto también lo vamos a aprobar, porque hemos pactado con varias fuerzas políticas para poderlo sacar adelante. Entonces, es falso que en nuestro ADN no esté el diálogo. Es más, las grandes transformaciones de este país han sido siempre con gobiernos del Partido Popular. Las grandes transformaciones que en este momento pues nos llevan primero a una recuperación del empleo. Creo que es lo que más importa a los ciudadanos. Realmente es así. A lo mejor para ti no, pero yo creo que a los ciudadanos que estaban desempleados sí que les importa que en este momento estemos empleados. Te voy a dar una cifra. En diciembre de 2011 la contratación indefinida se reducía a un ritmo del 28,1%. Es decir, parece que los que hacían precarización eran quienes estaban en aquel momento en el Gobierno. Ya sé que como vosotros sois vírgenes, pues claro, no estabais, pues no va con vosotros, ¿no? Pero se reducía a un ritmo del 28,1% anual y en 2018 aumenta con una tasa interanual del 4,5%. Fíjate la diferencia, de reducción del 28,1% a incremento del 4,5%. Para mí el empleo es importante y creo que para un rector de la universidad la conexión de la universidad con el empleo también lo debería ser. Para eso no hace falta ser ni licenciado ni tener un máster. Creo que es algo evidente que las universidades, este señor también lo acaba de comentar, las universidades deben estar en conexión con el mercado laboral, porque si no, ¿para qué? O sea, si no gastamos un gran esfuerzo en educación, un gran esfuerzo, hay que decir que prácticamente 1 millón de pesetas cuesta cada universitario, al resto de los ciudadanos, con nuestros impuestos, cada plaza universitaria, y hombre, por lo menos que esas titulaciones sirvan para poder obtener un empleo digno y de calidad. Y para eso hace falta tener una conexión con el tejido productivo. En el I+D, en la innovación tecnológica, también en sectores que no hay que demonizar, porque sectores importantes como la arquitectura, la ingeniería, la construcción, las infraestructuras, tampoco son sectores que tengamos que demonizar como se ha demonizado en el pasado, porque son unos grandes creadores y un gran tirón para el empleo. Y yo creo que estamos trabajando en todos esos campos, pues oye, humildemente, porque no tenemos la razón en todo ni lo sabemos todo, pero humildemente creo que las cifras nos dan la razón. No es cierto lo del furgón de cola, porque el furgón de cola sería para todos los países de la Unión, y es que España crece por encima del resto. Es que España es el país que más crece de toda la Unión. Luego, nuestras políticas serán eficaces, porque en otros países que también lo han intentado, en Grecia, por ejemplo, pues con aliados vuestros, o en otros países como en Francia o Italia, pues no tienen los mismos resultados que también son aliados nuestros, que se están obteniendo en España. Bueno, ahora dentro de poco posiblemente en Italia sí, porque en Italia, como sabes, pues posiblemente gobierne pues un partido cercano a vosotros, ¿no? Y sin embargo no han tenido la eficacia que ha tenido el gobierno. Por favor, creo que se debe reconocer, pero vamos, que tampoco pasa nada, tampoco espero que tú lo reconozcas, porque quien piensa que está en posesión de la verdad absoluta, pues no puede reconocer las mejoras de los demás, es así. Bueno, como decía el otro, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay que reconocer que el empleo va bien. Si es que yo, por ejemplo, en mi caso, los datos están ahí. Es que es una bobada luchar contra los datos. Lo que es creación Pero, Javier, la precariedad, perdona, ¿tú sí. crees que eso es que vaya bien el empleo? ¿Que hay más empleo ahora precario? Es mejor que haya más parados. Vamos a ver. Yo te expongo lo que yo creo. ¿Tú puedes vivir con 386 euros? No, nadie. Bien, pues eso es lo que abunda en estos momentos en España. Pero mira, hay una cosa que está muy clara. Y los que estamos en el mercado laboral, lo que lo vemos día a día, mira, los sueldos solo han crecido cuando el nivel de paro ha bajado. Cuando hay un nivel de paro muy bajo, entonces hay una competencia y entonces suben los sueldos. Esa es la realidad de este país y ha sido siempre la realidad de este país. Quiere decir, tú puedes subir los sueldos por decreto o puedes subir los sueldos porque haya competencia y la gente quiera amarrar el talento, quiera amarrar a los trabajadores. Tú lo puedes hacer. Hay dos fórmulas. El que es bajar el nivel de paro que haya y cuando tú estés en el 7, bueno, que este país hay que echarle de comer aparte porque tiene un paro estructural que no sabemos por qué, que siempre es muy elevado. Un paro estructural que nunca hemos conseguido bajarlo. Pero lo que está muy claro es que las cifras de empleo han ido subiendo. Lo que está muy claro es que para mantener todo el tema de las pensiones, porque podemos subir las pensiones un 2, un 3, un 5, un 14%, pero al final va a depender mucho del número de empleados que hay en este país y de lo que cotice cada empleado, que también es cierto, de lo que cotice cada empleado, porque al final lo que importa también son las cuentas globales. ¿Cuánto hemos sacado en el montón? No me vale que llegue a 20 millones de personas empleadas y que luego el contante de lo que pagan esos 20 millones de personas esté por debajo de lo que teníamos hace años. Pero las cifras en cuestión de empleo van bien. Eso yo no lo dudo. Lo que sí que voy a poner un poco más en solfa
que creo que es un esfuerzo que tiene que hacer todo el arco parlamentario, porque también hay que decir otra cosa. Dentro del arco parlamentario estamos hablando del presupuesto que trae el Partido Popular, pero también vamos a ver la capacidad de diálogo que tiene la oposición para sacar enmiendas adelante. Porque hay que reconocer que el Partido Popular no tiene la mayoría absoluta ahora mismo. Hay que ver qué capacidad de negociación tienen entre el resto de los partidos del arco parlamentario. Por ejemplo, nos hemos quejado de la energía, lo que estamos haciendo, que a mí me parece una metedura de pata tremenda y no tiene ni nombre lo que hace este país con el tema de las energías verdes, firmando en un lado y incumpliendo en otro. O sea, lo que decimos en Europa cuando llegamos a España nunca lo cumplimos. Pero claro, ahora mismo llega la oposición. ¿Tiene una política de energías verdes? ¿Cree que en el resto del arco parlamentario lo puede sacar? Que preparen una enmienda. Aquí hay mucho trabajo por delante. Aquí hay una responsabilidad que es de quien presenta los presupuestos, pero también una responsabilidad. Porque si ahora lo que nos vamos a encontrar, y perdona que lo diga, es una enmienda a la totalidad por parte del resto de los partidos, sin ponerse de acuerdo de ninguna enmienda en concreto, lo que estamos haciendo es al final apartarnos del partido. Yo quiero ver qué va a pasar también con Podemos, yo quiero ver qué va a pasar con el PSOE, yo quiero ver qué va a pasar con algunos partidos nacionalistas, si se van a poner de acuerdo en algunos temas para sacar enmiendas. O, sin embargo, ¿qué ha pasado otros años? Enmienda a la totalidad de uno, enmienda a la totalidad de otro, ninguno se apoya entre sí, los presupuestos al final se aprueban. Veremos a ver qué capacidad de trabajo tiene desde la oposición también para modificar los presupuestos en aquellos temas que no se esté de acuerdo con el Gobierno, que eso es un reto que vosotros tendréis que coger también. Claro, pero mira, pasa como pasa en el Parlamento de Castilla y León, cuando los presupuestos vienen ya negociados, atados y bien atados desde un despacho, el Partido Popular con Ciudadanos, con promesas más o menos vacuas, porque desde luego aquí en Castilla y León ninguna de las promesas que le hace el Partido Popular a Ciudadanos se ha cumplido. Creo que a nivel nacional pues va a pasar 3/4 de lo mismo. Cuando ya vienen así los presupuestos es prácticamente imposible introducir ninguna enmienda. Yo puedo hablar de lo que ha hecho mi grupo en el Parlamento de Castilla y León, que creo que es algo parecido a lo que ha sucedido en el Parlamento de España. Fuimos uno de los que más enmiendas presentó, estuvimos en todas las ponencias, estuvimos en todas las comisiones y luego estuvimos en los plenos y estuvimos negociando, estuvimos peleando y estuvimos discutiendo hasta el último minuto. Pero es que simplemente no se aceptaba ninguna sola enmienda porque ya venía todo atado. Fíjate hasta qué punto se daba el absurdo que la misma enmienda que presentábamos el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, que normalmente eran enmiendas territoriales que tenían que ver con peticiones de colectivos de la sociedad civil de territorios concretos, tanto del Partido Socialista como de Podemos se rechazaban sin discusión y de Ciudadanos se aceptaban. Con lo cual, lo que quiero decir es que creo que hay que explicar también cómo es la dinámica parlamentaria y cómo son las dinámicas de los propios partidos, en este caso del Partido Popular, porque para que la gente sepa y para que todo el mundo entienda cómo se produce esa negociación. Sí, y los que no somos capaces de llegar a acuerdos somos nosotros. No, simplemente digo... nosotros lo sacamos adelante, pero no somos capaces de llegar a acuerdos. Simplemente digo que vosotros habéis sacado un acuerdo con vuestro hermano gemelo, firmado en un despacho, donde nadie podía entrar y me parece estupendo, pero hombre, sed honestos y decid que eso ya está pactado, ya está cerrado y punto. Entonces no vengáis aquí luego con la milonga del diálogo, etcétera, porque a nosotros claro que nos encantaría. De hecho, fíjate, en las pocas leyes que se han aprobado en el Congreso, como por ejemplo en la ley de contratación del sector público, mi grupo presentó en el Congreso de los Diputados 140 enmiendas y 113 fueron introducidas en el texto de la nueva ley de contratación del sector público. Creo que eso indica que capacidad de negociación y que ganas de contribuir a la mejoría de nuestro país, por supuesto lo tenemos. Quienes no tienen ganas son los que llevan tirando el país por la ventana desde hace un montón de años con sus políticas ineficaces y despilfarradoras, que es el Partido Popular. No tengo tiempo para más. Gracias a los tres por estar con nosotros y sobre todo por dar su postura y su opinión. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.